Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Del libro de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque ha hecho mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Comentario. Muchas veces hablamos como si la misericordia del Señor se hubiese detenido en los tiempos más gloriosos del cristianismo y no abarcase también a nuestras generaciones. Querríamos retroceder 50 años atrás, cuando la gente frecuentaba las iglesias, a la vez que nos asalta la duda y el temor de que el Señor se haya alejado de nosotros. Sin embargo, María proclama su misericordia de generación en generación. Por otra parte, debemos reconocer que, si miramos a nuestro alrededor con los ojos sencillos y limpios de la fe, podemos percibir la misericordia de Dios en favor nuestro y descubrir a veces sus signos sensibles. Meditación. Hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de Santa María en cuerpo y alma a los cielos. Después de la ascensión del Señor, la Madre de Dios permaneció bajo el cuidado del apóstol y evangelista Juan, y durante los viajes de ella solía quedarse en la casa de sus allegados cerca del Monte de los Olivos. Su función en la primitiva Iglesia fue ser fuente de consolación y de edificación tanto para los apóstoles como para los creyentes. Durante la persecución que inició el rey Herodes en contra de la joven Iglesia de Cristo, la Madre de Dios y el apóstol Juan se dirigieron a la ciudad de Éfeso en el año 43. También viajó a Chipre para estar con San Lázaro, el resucitado por el Señor, donde éste era obispo, como también estuvo en el monte Athos. San Esteban de la Santa Montaña dice que la Madre de Dios proféticamente dijo: Dejad que este lugar sea entregado a mi Hijo y Dios. Yo protegeré este lugar e intercederé ante Dios por él. De acuerdo a la santa tradición, basada en las palabras de los mártires Dionisios el Areopagita, 3 de octubre, e Ignacio el Revestido de Dios, 20 de diciembre, San Ambrosio de Milán,
7 de diciembre, tuvo la oportunidad de escribir en su obra sobre las vírgenes que la Madre de Dios era virgen no solo de cuerpo, sino también de alma, humilde de corazón, de pocas palabras, sabia en su mente, trabajadora y prudente. Su regla de vida era la de no ofender a nadie sino hacer el bien a todos. Las circunstancias en que sucedió la dormición de la Madre de Dios se conocieron en la Iglesia Ortodoxa desde tiempos apostólicos. Ya en el primer siglo de la cristiandad, San Dionisio el Areopagita escribió sobre su dormición. En el siglo II, la historia de que su cuerpo subió a los cielos la encontramos en las obras de Melitón, obispo de Sardis. En el siglo IV, San Epifanio de Chipre hace referencia a la tradición sobre la dormición de la Madre de Dios. En el siglo V, San Juvenal, patriarca de Jerusalén, le dice a la emperatriz bizantina Pulqueria, pese a que no existen datos sobre su muerte en las Sagradas Escrituras, sabemos sobre todo esto de la más antigua y creíble tradición. Dicha tradición fue expuesta en la historia de la Iglesia de Nicéforos Callistos durante el siglo XIV. En el momento de su dormición, la Madre de Dios estaba de regreso en Jerusalén. Día y noche perseveraba en la oración e iba con frecuencia al Santo Sepulcro. En una de esas visitas, el arcángel Gabriel apareció ante ella y le anunció que pronto dejaría esta vida. Así es que ella decidió visitar por última vez Belén llevando consigo las 3 jóvenes que la atendían, Séfora, Abigail y Jael. Antes de esto le anunció a José de Arimatea y a otros discípulos que pronto partiría de este mundo. En su oración, la Madre de Dios pidió que el apóstol Juan viniera a verla por última vez. El Espíritu Santo lo trajo desde Efeso. Después de la oración, María ofreció incienso y Juan escuchó una voz del cielo que concluía la oración de la Virgen y que decía Amén. La Madre de Dios interpretó que la voz significaba que pronto los apóstoles y los discípulos llegarían hasta el lugar en el que ella se encontraba. Los creyentes, reunidos en gran número a su alrededor, dice San Juan Damasceno, escucharon las últimas palabras de la Madre de Dios. Ninguno sabía la razón de encontrarse presentes en este lugar hasta que San Juan se acercó a ellos, con lágrimas, y explicándoles que el Señor había decidido juntarlos a todos nuevamente para la dormición de la Madre de Dios. También apareció entre los presentes el apóstol Pablo con sus discípulos Dionisio el Areopagita, Hieroteos y San Timoteo y algunos de los 70. A la 3:00 hora del día, 9 de la mañana, la dormición de la Madre de Dios se llevó a cabo. Los apóstoles se acercaron a su lecho y ofrecieron alabanzas a Dios. De repente, la luz de la divina gloria resplandeció enfrente de ellos. El mismo Cristo apareció rodeado de ángeles y profetas. Viendo a su Hijo, la Virgen María exclamó: «Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha visto la humildad de su esclava». Así entregó su alma a su Hijo y Dios. Milagrosa fue la vida de la Purísima Virgen y maravillosa su dormición. A partir de ese momento comenzaron a preparar el entierro de su cuerpo purísimo. Los apóstoles fueron los encargados de llevar su féretro sobre sus hombros. Esta procesión se realizó por toda Jerusalén hasta llegar al jardín del Getsemaní. Un sacerdote judío de aquella ciudad llamado Efonio, lleno de odio,
quiso tirar el féretro que transportaba el cuerpo de la Purísima Madre de Dios. El arcángel Miguel cortó sus manos. Viendo esto, se arrepintió y confesó la majestad de la Madre de Dios, y así comenzó a ser un ferviente seguidor de Cristo. Cuando la procesión llegó al jardín del Getsemaní, los apóstoles y los discípulos comenzaron a dar el último adiós a la Virgen María. Recién a medianoche lograron depositar el cuerpo dentro del sepulcro y sellar la entrada con una gran piedra. Por 3 días no se fueron de ese lugar, orando y cantando salmos. Por la providencia de Dios, el apóstol Tomás no estuvo presente en el funeral. Llegando el 3er día a Getsemaní, se acercó a la tumba y allí lloró preguntándose por qué no se le había permitido al presenciar la partida de la Madre de Dios. Los apóstoles decidieron abrir la tumba para que Tomás pudiera dar su último adiós. Cuando abrieron el sepulcro, solo encontraron sus lienzos y entendieron que su cuerpo también había sido recibido en los cielos por nuestro Señor. La tarde del mismo día, estando los apóstoles reunidos en una casa para poder comer, la Madre de Dios se les apareció y les dijo: «Regocíjense, estaré con ustedes todos los días de sus vidas». Ellos exclamaron: «Santísima Madre de Dios, sálvanos», iniciando esta exclamación que acompañará a la Iglesia eternamente. Propósito: llevar la buena nueva del Evangelio a un enfermo o a un necesitado. Oración: Jesús, quiero terminar esta oración consagrándome a María. Quiero imitarla en ese abandono total a la voluntad santísima de Dios, en su fe fuerte, en su esperanza inquebrantable y en su caridad ardiente. No permitas nunca que me separe de mi Madre María, porque ella es quien educa mi corazón en la escucha y en la generosidad, para saber ser humilde y dócil a las luces del Espíritu Santo. The Law Constitution Apostolica Munificentissimus Deus del Papa Pio XII. Tu cuerpo es santo y sobremanera glorioso. Los santos padres y grandes doctores, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles y lo explican con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora en esta festividad es no solo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en él. Cielo, a imitación de su Hijo único Jesucristo. Y así, San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, afirma, con elocuencia vehemente, convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como Madre y Esclava de Dios. Según el punto de vista de San Germán de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios,
se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo, porque así lo pedía no solo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal. Tú, según está escrito, te muestras con belleza. Y tu cuerpo virginal es todo el santo, todo el casto, todo el morada de Dios, todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo, y que, sin perder su condición humana, sea transformado en cuerpo celestial e incorruptible, lleno de vida y sobremanera glorioso, incólume y partícipe de la vida perfecta. Otro antiquísimo escritor afirma: la gloriosa Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, dador de la vida y de la inmortalidad, por él es vivificada, con un cuerpo semejante al suyo en la incorruptibilidad, ya que él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo, del modo que él solo conoce. Todos estos argumentos y consideraciones de los santos padres se apoyan, como en su último fundamento, en la Sagrada Escritura. Ella, en efecto, nos hace ver a la Santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino y solidaria siempre de su destino. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, ya desde el siglo II, los santos padres presentan a la Virgen María como la nueva Eva asociada al nuevo Adán, íntimamente unida a él, aunque de modo subordinado, en la lucha contra el enemigo infernal, lucha que, como se anuncia en el protoevangelio, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte. Dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles. Por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano, desde toda la eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen integérrima en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del Divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente, como suprema coronación de todos sus privilegios, el ser preservada inmune de la corrupción del sepulcro a imitación de su Hijo. Vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. Paz y bien.